Muy buenas, ¿cómo estamos? Y bienvenidos al siguiente capítulo de mi curso de Go. El objetivo de este capítulo es introducir al concepto de tipo de datos, algo que iré ampliando progresivamente a medida que vayan pasando los capítulos, porque en Go los tipos de datos van a jugar un rol muy importante. Al fin y al cabo, Go es un lenguaje de programación tipado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que cada dato que le asignemos a un identificador, o más bien cada cosa que esté asignada a un identificador, porque esto puede incluso englobar a las variables, tiene que tener un tipo formado correctamente. Y el tipo influirá qué operaciones podemos hacer en él y también cómo se representa la información que hay contenido en ese dato cuando se represente un tipo de dato en particular. Esto al final viene a decir una cosa. Típicamente se suele decir a modo de tópico que los ordenadores son secuencias de ceros y unos, o sea que el ordenador trabaja con ceros y unos. Y eso es cierto, pero un tipo de datos, sobre todo para la gente que venga como primer lenguaje y que por lo tanto tenga menos exposición al concepto de tipo de dato, lo que representa es la semántica que hay detrás de estos ceros y estos unos. Es decir, nosotros como personas sabemos que si tenemos un número, como por ejemplo el 33, se influye mucho el sentido de este número por lo que pongamos a continuación. Por ejemplo, no es lo mismo decir 33 euros que 33 dólares, que 33 kilos, que 33 patatas, por ejemplo. Es decir, el número de por sí puede representar una magnitud, pero hasta que no le acompañamos de algo un poco más semántico, no sabemos a qué estamos haciendo referencia. Si yo te digo que he ido al supermercado y que he traído 33, pues como no te diga kilos o te diga euros, pues a lo mejor el sentido de mi frase cambia. No es lo mismo que me hayas comprado 33 patatas, por ejemplo, que aún así me parecen muchas, a 33 kilos de patatas, que eso en algunos casos podría hasta ser la ruina. Pues en el caso de los ordenadores pasa algo parecido. No es lo mismo que un chorro de ceros y unos represente, por ejemplo, una cadena de caracteres, como la que hemos estado utilizando en capítulos anteriores, que represente un número que podemos utilizar, por ejemplo, para hacer operaciones aritmético-lógicas, como por ejemplo sumarlos y así hacer un cálculo acumulativo, cosas por el estilo. Luego los tipos de datos van a resultar importantes para ese propósito, es decir, para especificar cuándo un dato que tenemos en nuestro programa va a ser un número, va a ser una cadena de caracteres o va a ser lo que sea. Sin embargo, también en algunas ocasiones los tipos de datos los podremos encontrar asociados a cosas como funciones. Main es un identificador cuyo tipo de datos va a ser función que no acepta parámetros y que no devuelve nada. Y ya veremos en el futuro que podemos hacer cosas tan extrañas como trabajar con funciones como si fuesen variables y así pasarlas de un lado a otro, por ejemplo, mediante argumentos en otras llamadas a otras funciones. Sin embargo, por ahora, como al fin y al cabo estamos comenzando, de momento vamos a introducirlo de una manera bastante suave. Los tipos de datos más primitivos que nos podemos encontrar, por ejemplo, son las cadenas de caracteres, que son las que estáis viendo aquí y que llevamos ya usando un par de capítulos. Todo lo que pongamos entre comillas dobles representa un literal que se trabaja en bloque, es decir, Go no va a hacer ningún tipo de referencia a alguna parte concreta aquí dentro ni lo van a manipular, sino que cualquier carácter que esté entre comillas pues será tratado como parte de un único todo que va a ser esa cadena de caracteres. No sé qué acabo de hacer. Pero existen más tipos de datos. Por ejemplo, los números, ¿vale? Los números como pues, el 1, el 4, el 33, el -5, el 7,41, ¿vale? Todo esto son números que se pueden usar como parte de operaciones matemáticas, lo que digo, sumar, restar, multiplicar, dividir, incluso más cosas que podemos hacer, por ejemplo, mediante el uso del paquete math, que lo podemos importar y así obtener acceso a un catálogo de funciones más interesantes como por ejemplo calcular raíces cuadradas o sacar logaritmos y ese tipo de cosas. La jerarquía de los números en realidad es más compleja que simplemente decir número. Y es que nos encontramos con varios tipos, ¿vale? Yo por ahora solo los voy a mencionar para que lo sepáis, pero ya los iremos viendo más adelante. Tranquilidad que no hace falta verlos todos ahora. Dentro del esquema de los números nos encontraremos varios tipos de números en función de, por ejemplo, si son enteros o si son decimales, ¿vale? Los números enteros son números que no tienen parte decimal, es decir, el 5, el 25, el 625, ¿vale? Cualquier número que sea entero, que no tenga una coma o un punto, ¿vale? De tal manera que un entero pues lo podemos utilizar para cosas simples, pero a la vez la parte buena es que para los ordenadores van a ser los números que más precisión van a tener porque al fin y al cabo nos aseguramos de que no se pierde ningún valor. Siempre que esté en el rango de valores que podemos guardar dentro de un tamaño de memoria, pues sabemos que el número no se va a perder nunca. Los enteros a su vez los podemos dividir en dos clasificaciones, enteros con signo y enteros sin signo.
El signo esencialmente es el menos que puede aparecer delante de un número para representar un negativo. Es decir, que cuando un número es con signo significa que puede tener cualquier valor dentro del rango de valores que cabe en el número de bits que tenga esa variable. Puede ser tanto el -4 como el 0, como el 31, como el -999. En cambio, algunas variables las podemos declarar como de tipo sin signo, lo que significa que no pueden guardar valores negativos. No es posible representar un número negativo. Cosa que está mal porque no podemos guardar ahí valores negativos, pero a cambio tiene una parte buena y es que podemos utilizarlos para guardar valores más grandes. Al fin y al cabo, el ordenador lo que tiene en memoria es un espacio limitado para guardar un número de bits que representen tu número. Bueno, pues si nosotros utilizamos uno de los bits para guardar el signo, por ejemplo, que es lo que se suele hacer, por ejemplo, en el caso de muchos sistemas de representación de números enteros, como ya no tenemos signo, este es un número más que podemos utilizar para guardar todavía más números sin signo. Es decir, que el sin signo es verdad que no nos aporta números negativos, pero nos da un rango mayor. Creo que, por ejemplo, en el caso de 32 bits podrías guardar hasta 4.000 millones de números ahí, ¿vale? Números sin signo, por lo tanto, el 0, el 14, el 100, ¿vale? Pero el -1 no, porque el -1 tendría signo. Y luego, por último, estarían los decimales, que es cuando tenemos, pues, decimales, ¿vale? Como su propio nombre indica. También se los llama flotantes porque en programación se suele denominar a este punto de aquí, hasta coma, la coma flotante. De hecho, es interesante que lo llamen coma flotante cuando nosotros por obligación tenemos que poner un punto, cosa que en países donde se trabaje con el punto como separador de decimales tendrá sentido, pero en países donde se utilice la coma para separar decimales, pues resultará peculiar, ¿vale? No pongáis una coma, poned un punto, ¿vale? 7.41, 2.23, menos 1.68. Tenéis que tener en cuenta que los flotantes son números que, a pesar de que llevan estando en la computación como 50 o 60 años, llevan dando problema toda su vida, ¿vale? O sea que tampoco podéis poner muchos decimales o muchos números en la parte entera porque perderán precisión con el paso del tiempo. Vamos, al paso del tiempo. Cuanto más grande es el número, menos precisión habrá para la otra parte. Así que si ponéis muchos decimales puede que se pierdan caracteres de la parte entera, o si ponéis una parte entera muy grande no podréis poner muchos decimales. Tienen sus cosas, ¿vale? Pero aún así para representar partes decimales pues se suelen utilizar. Y ese sería el planteamiento de los distintos tipos relacionados con números, ya sabéis, con signo, sin signo y decimales. Y luego, por último, el tipo que nos quedaría, que también es así primitivo, sería el booleano o lógico, ¿vale? Que se suele escribir como bool. Y este es un tipo que se usa para crear datos que solo pueden tener dos estados, verdadero y falso, true o false, encendido o apagado, sí o no, ¿vale? Es binario, puede representar una cosa o la otra. Y normalmente los usaremos precisamente para representar justo eso, es decir, cosas que pueden ser o una cosa o la otra, ¿vale? Valores lógicos, lo que se suele decir. Por ejemplo, ¿la persona es mayor de edad, sí o no? ¿La persona tiene una cuenta premium, sí o no? ¿Está activo el modo superusuario, sí o no? Son cosas que o están o no están. Y el booleano, en función de cómo lo queréis llamar, pues puede representar una cosa o la otra. La luz está encendida, la luz está apagada. Se cumple una condición, no se cumple. Se llaman así porque la persona que más investigó sobre este tema se apellidaba Boole, que hizo una serie de planteamientos matemáticos sobre los valores lógicos y pues de ahí el nombre, ¿vale? De Boole, que era su apellido, pues nos han quedado los booleanos, ¿ok? Entonces, estos serían los principales tipos, ¿vale? Cadenas de caracteres, números y booleanos. Y como digo, en el caso del lenguaje de programación Go es muy importante saber que todos los elementos, todos los identificadores, sean variables o sean funciones, van a tener su propio tipo. De momento lo que me importará van a ser las variables, porque para eso es por lo que he empezado, pero eso también será relevante, por ejemplo, cuando hagamos funciones y veamos los parámetros, porque los parámetros también tienen que ir tipados. Luego voy a hacer un pequeño inciso para que no me quede este vídeo muy largo y en el siguiente capítulo lo que voy a hacer es mostraros cómo podemos utilizar la propia palabra clave var para especificar los tipos de datos y así tendréis una excusa para ver cómo utilizar en acción estos tipos, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta luego.